Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Empezamos la información el día de hoy. Tenemos varias noticias que analizar. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy bien, buenos días, un gusto compartir con todos ustedes. Vamos a las entrevistas del día de hoy. A las 7:30 estará con nosotros el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, para hablar sobre el caso Glass y la posición del gobierno. Y además, lo que dijo ayer el ministro, para reforzar la seguridad para que Glass no se escape. Y también nos va a acompañar Ramiro García, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Con él vamos a analizar lo que hoy se discute, ¿no? La legalidad, todo lo que encierra el haber concedido ese habeas corpus en materia jurídica a Jorge Glass. Bien, y en la Asamblea Nacional pasaron cosas anoche y parece que todo indica que Guadalupe Llori será evaluada por esta comisión ad hoc. Y efectivamente, en la reunión sostenida la tarde y noche de ayer por los miembros del CAL, se resolvió finalmente calificar, dar trámite a la denuncia presentada contra Guadalupe Llori por el asambleísta de la bancada social cristiana Esteban Torres. Una sesión, Milton, que no contó con todos los integrantes. Los ausentes fueron Guadalupe Llori y Natalia Arias. Así es, y contó con los votos de Virgilio Saquicela, el vicepresidente de la Asamblea que estaba encargado de la presidencia del CAL, los vocales Darwin Pereira, Ronia Aliaga y Joana Moreira. Se abstuvo la segunda vicepresidenta, también miembro del CAL, Yesenia Guamaní. Efectivamente, con eso de aquí lo que ya va a suceder es que esta denuncia deberá ser ya tramitada, la que corresponde a Guadalupe Llori, por una comisión pluripartidista, es lo que han dicho, y ese sería pues entonces el siguiente paso, convocar al Pleno también ya para el tratamiento de la misma y dar paso a la creación de esta comisión evaluadora. Fue polémica la sesión porque hubo errores, por ejemplo, uno de los documentos notarizados había sido ingresado por el legislador Esteban Torres cuando sus apellidos correctos son Esteban Torres Cobo. Decía Esteban Torres Torres, sus apellidos son Esteban Torres Cobo, su nombre es Esteban Torres Cobo. El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, dijo en 3 ocasiones que los legisladores no podían continuar adelante y advirtió que esto solo podría acarrear la nulidad del proceso y también sanciones penales. De todos modos, se dio paso a esto. Escuchemos a los asambleístas que estuvieron ayer en la sesión del CAL. Considero pertinente que no es momento de aferrarnos a ningún cargo, no es momento de que veamos primero por nosotros, por el puesto en el que nos encontremos, porque va a ser esa investigación, va a ser incluso esta comisión que va a poder determinar si incumplido o no, y va a ser el Pleno al final del día con un informe no vinculante que tome una decisión. Cuando el Consejo de Administración Legislativa se encuentre impedido de tomar una resolución de fondo. Lo lógico hubiese sido que una comisión se conforme en el Pleno de la Asamblea y haga el análisis del cumplimiento de funciones de todos los miembros. En el fondo nosotros no vamos a resolver la posibilidad de que se dé el análisis del cumplimiento no de funciones. De eso le corresponderá a la comisión ad hoc y luego resolver al Pleno. Pablo Celi, el ex Contralor General del Estado, irá a casa. Recibió casa por cárcel el día de ayer al cumplir 65 años y allí esperará su sentencia en el caso Las Torres. Eso conlleva que las 2 órdenes de prisión que pesaban en contra del ex contralor Pablo Celi queden prácticamente sin efecto porque ya cambia esta figura a un arresto domiciliario. Hay que recordar, Milton, amigos, que Pablo Celi está detenido desde el pasado abril del 2021, 13 de abril del 2021 para ser preciso, por el denominado caso Las Torres. Así es, se produjo esta resolución de los 3 jueces en el 4º día de audiencia de juzgamiento contra Celi y otras 10 personas en el caso de delincuencia organizada. Así entonces se va a esperar que se arreglen ciertos procedimientos para que se disponga ya el traslado de Pablo Celi a su casa. Escuchemos lo que dijo Marcelo Ron, abogado del ex contralor. Lo positivo es de que nosotros no solicitamos, sino lo solicitó Fiscalía, y a este pedido se allanó tanto Procuraduría como Petroecuador, lo cual obviamente parece que estamos enderezando en algo el proceso, y efectivamente nosotros estábamos esperando la caducidad de la prisión preventiva, que es después de 2 días,
inclusive se lo realizó sin que haya sido señalado día y hora para esta audiencia. Bueno, desde la noche del domingo que Jorge Glass llegó a Guayaquil, permanece en una urbanización en la vía a la costa, donde una vez que fue concedido este habeas corpus, donde se ha dicho, Milton, que permanece resguardado por policías, esto al interno de la urbanización. Ayer mostrábamos en los noticieros, tanto en la emisión central como en la estelar, los exteriores no hay ningún tipo de resguardo. Johanna Ramos señalaba que se les había dicho que más bien era al interior. Sí, además las autoridades de migración, según el Ministerio de Gobierno, están alertadas para evitar cualquier posibilidad de que el ex vicepresidente Jorge Glass fugue. Se ha visto la casa, se ha visto los alrededores de la urbanización, pero no se lo ha visto a Glass. Y aquí quien está en medio de una tormenta política, aparte del gobierno, por las acusaciones de los actos oscuros, es el juez de Manglar Alto. Aquí hay un titular del portal Primicia. El juez que liberó a Glass fue asesor del correísmo en la Asamblea. Antes de ser juez, Diego Moscoso fue asesor en la Asamblea en el periodo 2013-2017, además de subsecretario del Ministerio de Justicia en el inicio del periodo de Lenín Moreno y Jorge Glass. Cada día se enreda más esta situación. Sí, está en las manos de la Corte Provincial de Santa Elena, ¿no? El analizar si fueron correctos o no los argumentos en los que se basó este juez Moscoso para poder conceder con tanta celeridad el habeas corpus a Jorge Glass. Pero también se pronunció el presidente de la República. Sí. Anoche el presidente de la República, después de 3 días de lo ocurrido el sábado, se pronuncia y dice que no ha pactado con el correísmo, que no ha pactado con la corrupción. Escuchemos lo que dijo el presidente. Hemos pasado un fin de semana difícil, donde han dicho algo que no es verdad. No tengo ninguna simpatía por el señor Glass. Ha cometido actos deshonestos por los cuales ha sido sentenciado. Y no lo estoy difamando, lo dijo un juez y lo sentenció a 8 años de prisión. Y en lo personal ha sido una persona que me difamó durante 15 años y agredió a mi familia, a mis hijos, durante 15 años. Pero con sinceridad, yo no he venido a este puesto cargando en mi mochila odios ni resentimientos contra nadie, absolutamente contra nadie. No creo que uno tiene que usar el poder para causar daño a alguien, en lo absoluto. Y yo no pactaría jamás con la corrupción. No hemos pactado con la corrupción. A mí me asombra que la élite ecuatoriana, especialmente letrados de alto nivel, con gran experiencia, con experiencia política, profesores de universidad, me digan a mí, no, Guillermo, pero es que lo que tú argumentas, que en la democracia un valor esencial es la independencia de poderes, sí, tienes razón, pero no en este caso. Ah, en este caso no. ¿Y quién determina en qué caso sí y en qué caso no? Criticábamos a Correa cuando intervenía en la justicia y ahora criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia. Bien, el presidente Lasso, ayer lunes por la noche, pronunciándose claramente sobre la posición del gobierno y las acusaciones que ha recibido. Bueno, y acciones de protección a la medida tramitadas en tiempo récord, resueltas por jueces multicompetentes de cualquier cantón del país. Eso es lo que sucede en el país. Los ejemplos sobran para concluir que en el Ecuador se abusa de los mecanismos constitucionales de protección de derechos, es lo que señalan algunos especialistas. La Constitución de 2008, considerada por varios jurisconsultos como extremadamente garantista, creó una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, entre ellas la acción de protección, las medidas cautelares autónomas, y mantuvo otras como el habeas data y el habeas corpus. Acciones que pueden ser conocidas y resueltas por cualquier juez en el territorio nacional. Acciones que deberían proteger a los ciudadanos ante posibles violaciones a los derechos humanos. Pero en Ecuador, estas han sido utilizadas de forma antojadiza, creen dos constitucionalistas. Recordemos que en el caso Yunda se utilizó
la acción de protección y las medidas cautelares para aferrarse en el cargo. Yori, ella también utilizó la justicia constitucional para aferrarse al cargo. Y aunque al conceder cualquiera de estas medidas se obvien procedimientos, los jueces, por decisión de la Corte Constitucional, no pueden ser enjuiciados por prevaricato. Una sentencia primera del año 2011 de la Corte Constitucional presidida por Patricio Pazmiño, luego otra de la Corte Constitucional de 2018 en la que estaba presidida por Alfredo Ruiz y finalmente una ratificación de la actual Corte Constitucional. Se ratificó que efectivamente en materia de justicia constitucional el juez no prevarica. Entonces esto tiene como resultado que la Fiscalía General del Estado, insisto, no les puede procesar penalmente a estos jueces por delito de prevaricato. Y en lo administrativo también están relativamente blindados, ya que también por decisión de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura solo puede sancionar por error inexcusable o dolo, por ejemplo, cuando un juez superior considere que así ha ocurrido. Entonces, como ellos saben que administrativa y penalmente no van a tener mayor consecuencia, el resultado es de esta clase de decisiones que contravienen norma expresa, disposición constitucional expresa e incluso estos muy generosos y laxos precedentes de la Corte Constitucional. Entonces consideran necesario que se realicen reformas. Si no ocurre por iniciativa de la Corte Constitucional o de la Asamblea, aseguran que el camino es que todo esto se ajuste tras una consulta popular. Y de esa forma evitar las distorsiones, el muñequeo y muchas veces el uso arbitrario de las garantías jurisdiccionales para satisfacer intereses de carácter económico, partidista y político. Pero mientras tanto seguirá ocurriendo acciones jurisdiccionales a la medida, resueltas por cualquier juez que, aún obrando en contra del debido proceso, se mantiene blindado en un Ecuador garantista. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Como decía Carlos Acoto, en un Ecuador garantista. 7:14, amigos, vamos a hacer una pausa. Les recordamos que más adelante vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y con el abogado penal. 7:18 de la mañana y el ministro de Defensa ayer en este espacio reconoció y confirmó que hubo complicidad por parte de militares para ayudar a Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, para entrar y salir de las dependencias del Ministerio de Defensa, no solo uno, sino 3 ocasiones. Así es, el ministro habló de una cadena de complicidad para que, por ejemplo, la semana pasada pueda Don Nasa ingresar al Ministerio de Defensa una vez que se le puso trabas de seguridad por la puerta principal. Le permitieron ingresar como proveedor del ministerio en una camioneta por la puerta de atrás. Digo la semana pasada porque hubo 2 veces más que aceptó el Ministerio de Defensa e ingresó Don Nasa. El 4 de abril estuvo 1 hora más o menos dentro del Ministerio de Defensa y antes, el 15 de marzo, entró también y se quedó por 15 minutos. Esto antes de la del 7 de abril cuando se burlaron las seguridades, pero ya la policía los venía siguiendo y se actuó y se detuvo a 5 personas, pero Don Nasa logró escapar. Y se reconoció y han reconocido que sí, que había dinero en maletas en los vehículos donde estaba Miguel Ángel Nazareno. Se ha dicho ahora, Milton, que ya hay algunos militares en proceso de investigación y que se establecerán las respectivas sanciones. Así es. Vamos a hablar de un nuevo decomiso de droga en este momento. Sí, se dio en el puerto de Guayaquil y esto que se logró pues decomisar se suma a las más de 30 toneladas que han sido incautadas en lo que va de este año. Así es, veamos el reportaje. No, es una nota solamente descriptiva de lo que ustedes pueden ver, este nuevo alijo de droga decomisado. Como dices, Liz, 30 toneladas de droga que se han incautado durante este 2022. Recordemos que el año pasado fue un récord de más de 200 toneladas de droga incautadas. Y desde hoy, nuevo precio, dígame. No, iba a agregar algo más, ¿no? Lo que está conllevando también esta incautación diaria, semanal, de grandes cantidades de droga que va a las bodegas donde queda almacenada porque no hay los hornos suficientes para poder destruirla y pasa pues lo que se dio también el fin de semana, que de repente se sustraen esta droga, desaparece, aunque bueno, esa fue recuperada, pero es el riesgo que se corre al no ser destruida inmediatamente. Ocurrió en la provincia del Napo, ¿no? 3 toneladas de droga que se robaron de las que tenían almacenadas. Ahora sí cambiamos el tema.
Ahora sí, tú nos ibas a contar que desde hoy presten mucha atención, el precio referencial de la gasolina súper en el país sube nuevamente, será de $4.66. Así es, subió la gasolina súper 68 centavos en comparación del mes anterior. Como cada 12 de mes se ajusta de acuerdo al precio del barril de petróleo, está atada la gasolina súper, y entonces como el barril de petróleo ha estado fluctuante por la guerra de Ucrania y Rusia, la gasolina súper en algunas estaciones tiene un costo mínimo de $4.66. Se mantienen congeladas la Eco, la Extra y el diésel automotriz. De las previsiones para hoy, 12 de abril, a las 10 de la mañana habrá la continuación de la sesión número 766 de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser importante saberlo. A la misma hora se realizará la generación del registro electoral pasivo del Consejo Nacional Electoral. Muy importante de cara a las próximas elecciones. A las 10:30 el presidente de la República, Guillermo Lasso, estará en la provincia de La Suay en la sesión solemne por la conmemoración del 465 aniversario de Cuenca. Ahí va a aprovechar, ¿no? Y también visitará la zona afectada de Sayausí, hará entrega de bonos de lo que se ha dicho de emergencia debido a lo que atraviesa esa población. Y a la misma hora se va a reunir el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, para evaluar la situación epidemiológica. Se hará pues el respectivo análisis de medidas de bioseguridad, recomendaciones incluso, ya que estamos a las puertas del feriado de Semana Santa. Así es, y va a ser muy importante, Liz y amigos, el anuncio del COE de hoy y las recomendaciones de Semana Santa. Si la Semana Santa sale bien, digamos en términos de control sanitario, de no mayores contagios, podíamos ya empezar a pensar en quitarnos la mascarilla en sitios abiertos, conforme lo había dicho la ministra de Salud, pero obviamente hay que seguir utilizándola hasta que no haya un anuncio oficial. Y seguramente ella también hará un anuncio sobre la aplicación de la cuarta dosis, cómo va, que ya arrancó para personas mayores de 50 años, de tercera edad, y me imagino que también se referirá, ¿no?, a la situación que tiene el Ecuador en comparación, por ejemplo, con lo que está pasando en China, en Shanghái, donde hay un confinamiento, donde hay nuevos brotes en 27 estados de Estados Unidos. Increíble, ¿no? Lo que sucede en otras partes respecto al COVID y la situación como se la está llevando a cabo acá en el Ecuador. 25 millones de personas confinadas en Shanghái, y se ven unas imágenes increíbles que no se veían ni siquiera en la época más dura de la pandemia, ¿no? ¿Cómo están tratando a la gente en esa parte de China? Vamos entonces a la pausa y al regresar ya estaremos con nuestros invitados el día de hoy. Vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar en el tema Glass por qué pasa con el SNAI. Primero, ¿se apeló ya finalmente la resolución? ¿Cuándo se apeló? Buenos días, Milton. El día de ayer se apeló. Hay que decir que la sentencia no había llegado en físico y por eso la institución no podía apelar. Aún así se preparó una carta con el contenido de la apelación que fue presentada en el expediente como para que no digan que no se había apelado. Pero efectivamente ya se apeló el día de ayer. Lo otro, ¿qué explicaciones ha recibido usted y el gobierno, el presidente de la República, del SNAI? Primero, por esa tan solícita liberación que no pasaba con cualquier ciudadano si es que hubiera sido el caso. Mínimo salir domingo, después de 3 horas de que me dan la libertad. Y lo otro, estas personas que estuvieron en la audiencia, representantes del SNAI que no dijeron nada. No tengo nada que objetar, fueron las palabras exactas de Alexis Vasco, el representante del SNAI. Estuvieron 3 representantes del SNAI y no dijeron nada. De hecho, sí dijeron, y la afirmación es inexacta. El representante del SNAI dijo primero que en lo que tenía que ver con los partes médicos acreditados por los 6 médicos que estuvieron ahí en la audiencia no tenía nada que objetar, porque él mismo participó de esos partes ya que le hacían evaluaciones periódicas. Pero también se pronunció sobre la irregularidad en el proceso de acumulación de penas, porque había un procedimiento que no se había concluido, sobre la competencia del SNAI también en relación con la Corte Nacional de Justicia, y sobre una serie de aspectos técnicos. Están dentro del fallo en la página 5 a 6. El SNAI no se quedó callado. O sea, ¿sí pelearon? Sí argumentó. ¿Usted desmiente que no hayan dicho nada? Yo desmiento que no hayan dicho nada. Está en el acta de las páginas 5 a 6, porque a mí sí me toca, aunque la gente me critica porque dice que hablo como abogado, a mí sí me toca leer el proceso. Y yo sí lo revisé. Y el SNAI sí argumentó. Liz. Ministro, buenos días. Bueno, ahora usted ya dice que se desmiente, que sí hubo esta réplica, estos argumentos por parte del SNAI, pero no se entiende también cómo es que en un momento dado, dentro del proceso, no se sabía dónde estaba Jorge Glass. Y eso también lo aceptó el SNAI, que después de lo que pasó en Cotopaxi, que fueron trasladados, que él fue trasladado a otro lugar para mayor seguridad, no se sabía finalmente dónde estaba, y eso es uno de los argumentos que después esbozan para dar paso a este habeas corpus, que corría peligro y que nadie sabía dónde estaba, ni el mismo abogado del señor Glass.
De hecho, lo que dice el acta no es que no se sabía dónde estaba, sino que no se sabía el momento en que reingresó a las instalaciones de Cotopaxi, que es distinto. Porque como ustedes recordarán, de hecho fue el primer fin de semana que yo tuve como ministro de Gobierno, se produjeron una serie de desmanes en la cárcel del Turi. Y eso a su vez alteró otros centros de rehabilitación, entre esos el de Cotopaxi, donde estaba alojado el sentenciado Jorge Glass, al igual que en otros centros, y hubo que desalojar a algunos PPLs para que luego se los pueda reingresar. Lo que refiere el acta del funcionario del SNAI que interviene es que no sabe en qué momento se ingresó, en la mañana o en la tarde, pero que en ese momento ya se encontraba dentro de la instalación de Cotopaxi. Pero puede decir eso, que no sabía en qué momento reingresó. Entonces, ¿quién tenía el control al saber que el señor entraba o salía del penal de Cotopaxi? No nos olvidemos que él es el abogado de esa circunscripción del SNAI, pero quien tiene el control es el que dirige el centro privativo de libertad, que sabe exactamente quiénes desalojan, en qué momento se los regresa y a qué hora exactamente están cada uno en sus celdas. Eso de hecho fue porque yo lo viví no en el caso de Cotopaxi, sino en el Turi, cuando después de que se produjeron los desmanes que se produjeron, hubo que desalojar a las 216 mujeres que estaban en el centro del Turi, hacerles un censo y luego regresarlas paulatinamente en el transcurso del día, justamente para precautelar su integridad. Ahora, antes de darle paso a Milton, rápidamente también tengo una inquietud. Para esta audiencia, que todo pasó tan rápido, ¿no? Se convocó a representantes de la policía, del Ministerio de Gobierno, del SNAI. ¿No debieron darle quizás mayor importancia con quién se mandaba como representado o quién iba a hacer frente, sabiendo la connotación que tenía y lo que podía haber detrás? De hecho, fue un proceso irregular, y lo hemos dicho. Prácticamente fue entre gallos y medianoche, porque primero convocaron a una audiencia. Luego esta se intentó llevar a cabo a las 10 de la noche del día 8 de abril. Finalmente no se pudo llevar a cabo. Luego al día siguiente la reinstalaron. Ahí efectivamente sí se llevó a cabo y le dieron noticia a quienes debían participar apenas con 2 horas de anticipación. Con mayor razón, por eso le pregunto, por todos esos antecedentes, ¿no debió quizás quien fuera de representante tener un mayor peso para contrastar todos esos argumentos, sabiendo lo que podía ya, o anticipando lo que podía haber detrás de... Bueno, los funcionarios acudieron. Los funcionarios acudieron, pero está claro que el proceso no fue un proceso regular. Y está claro que lo que buscaron fue sorprender a las autoridades que las sorprendieron, que poco tiempo tuvieron para argumentar. Pero ahí no se acaba el asunto, porque ahora hay una apelación que tiene que ser ventilada ante la Corte Provincial de Santa Elena. Y obviamente hoy las instituciones están mucho más preparadas y con los argumentos más listos. Sin embargo, debo enfatizar que nosotros como gobierno, efectivamente, dentro del ámbito de nuestras competencias, vamos a interponer los recursos que tengan que interponerse y así es como yo específicamente se lo he indicado al SNAI en una comunicación que le hice llegar el día de antes de ayer. Y usted dijo ayer que van a redoblar la seguridad de Jorge Glass, que han pedido a Migración, que han pedido a la policía que esté pendiente por si se escapa. Correcto. Yo he enviado 3 oficios. ¿Hay alguna información de que se quiere fugar? No, no tenemos ninguna información de que se quiera fugar, pero nosotros hemos presentado 3 escritos en Migración, en el Ministerio del Interior y ante la Comandancia de Policía, justamente para precautelar esta posibilidad, porque está claro que el Estado tiene que velar porque se cumplan los requisitos constitucionales, pero también porque se cumplan la debida guardia que tienen que tener las personas que además representan una contingencia para el Estado. Y que quede claro que Jorge Glass no tiene arresto domiciliario, lo único que tienen, digamos, es sustitución de medidas privativas. Sí. Prohibición de salida del país. Es correcto. Y presentarse ante la función judicial un lunes de cada mes. Le toca recién en 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Así es. ¿Cómo van a hacer, ministro? El presidente salió anoche, después de 2 días, a decir que no ha pactado con nadie. ¿Pero cómo van a hacer para que el país les crea? Porque ustedes deben estar conscientes del golpe duro político que el gobierno ha recibido. Sí, pero a ver, es difícil a veces comprender la profundidad de nuestra lucha. En mi caso, yo en el 2011, públicamente, en algunos canales de televisión, denuncié lo que estaba pasando con el caso del Universo. Yo me conocí con Guillermo Lasso en el 2014, cuando formamos Compromiso Ecuador. Y justamente fue dentro del contexto de la lucha contra la reelección indefinida, porque no queríamos un país autoritario ni de caudillismo, que ese era un proceso en el cual ya estaba inmerso el correísmo. El presidente Guillermo Lasso tiene todas las razones para que no le sea simpático el sentenciado Jorge Glass. Lo difamaron, lo atacaron, lo agredieron saliendo del Estadio Modelo hace algunos años y aún así él ha decidido no intervenir. ¿Por qué? Porque esos son los principios que le dan sustento a nuestra lucha. Puede ser incomprendido, puede ser que la gente en algún momento nos critique, pero nuestra crítica
nuestra crítica hacia nosotros en este momento defiende las libertades que ustedes tienen, por ejemplo, para interrogarnos y para exigir las respuestas. Una cosa es que no les sea simpático, otra cosa es que no les sea útil. Pero es que entre la simpatía y la utilidad, nosotros tenemos que dejarla en un rango secundario frente a lo correcto que debe hacer el Estado. Nosotros siempre hemos defendido el Estado de Derecho. El correísmo y el Partido Social Cristiano antes del 14 de mayo de 2021. De hecho, una declaración suya causó revuelo. Esa es la narrativa popular, pero nosotros... No, es la narrativa que se escuchó. Nosotros escuchamos lo que nos estaban proponiendo las diferentes bancadas y decidimos. La política no se puede hacer con base en conjeturas y en narrativas. ¿Estaba en carpeta la salida de Glass de la cárcel en ese acuerdo? De ninguna manera. Ni ninguna comisión de la verdad. Hablaron Nebot, del presidente Lasso, y hablaron Correa. Y eso se aceptó públicamente. Estuvo el así presidente sobre la mesa. tiene la obligación de escuchar a todas las fuerzas políticas. Escuchó el presidente. Pero escúcheme, escuchó el presidente. ¿Estuvo en la mesa la posibilidad de que Glass salga de la cárcel? Jamás. ¿Nunca pidió el correísmo eso? Jamás. ¿Qué pidió? A nosotros no nos pidió nada de eso. Nosotros, el acuerdo iba a ser de gratis. nosotros no pusimos sobre la mesa eso. En ese momento que yo era asambleísta, nuestra prioridad era que hayan autoridades en la asamblea para que éstas puedan trabajar. ¿Usted estuvo en esa reunión? Yo no estuve en esa reunión. Yo no participé de esas reuniones, pero la narrativa popular no se puede configurar a base de especulaciones. Tiene que hacerse a base de certezas. Y la certeza fue que nosotros fuimos con dos organizaciones políticas que no eran ellos, Pachacutic y la ID. Y que así es como se han mantenido hasta el día de ahora frente a un montón de intentos de remover a esas autoridades. No se puede juzgar a los políticos ni a quienes decidimos por especulaciones. Tiene que hacerse con base en certezas. Y aquí, ¿qué es lo cierto? Que nosotros siempre hemos luchado contra la posibilidad de que haya un Estado autoritario. Siempre hemos luchado contra la posibilidad de que personas se quieran adueñar de las libertades de todos. Siempre hemos luchado porque el Ejecutivo no tenga injerencia en las decisiones de la Administración Judicial, ni tampoco del Legislativo, pese a que tenemos que coordinar con el Legislativo. Hoy, muchos juristas nos dicen, no, es que ustedes tienen que intervenir, no, es que ustedes tienen que llamar al juez, no, es que ustedes tienen que prohibir eso. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Nosotros no tenemos por qué hacer eso. No hemos sido electos para eso. La democracia tiene sus desafíos y tiene sus responsabilidades. Tenemos que cumplir nuestra obligación como Estado y la estamos cumpliendo, pero no podemos dejarnos arrastrar al territorio que tanto hemos criticado. Pero ¿y cómo contrarresta, ministro, y no se lo puede negar, ¿no? Eso que usted ha calificado aquí como esa narrativa, el hecho de que la gente, claro, comienza a retroceder en el tiempo y dice, bueno, el ministro de Gobierno en su momento fue cercano a la Revolución Ciudadana. Después arranca este gobierno con esa declaración que usted lo ha calificado como narrativa de hay que revisar lo del indulto. Se hablaba de Rafael Correa y usted asume la cartera de gobierno y se da este hecho justamente a los pocos días, ¿no? Y ahora comienzan, sí, usted habrá leído todos esos comunicados a señalar el pacto del gobierno con el correísmo y señalan que dentro de todo eso, decía un comunicado social cristiano, están los impuestos, las amnistías y ahora esto. ¿Cómo contrarrestar todo eso, esa narrativa versus lo que dice el Ejecutivo? ¿Cómo hace? Con hechos claros, porque eso sigue siendo narrativa. ¿Cuáles son mis hechos? Del 2008 al 2009 fui gobernador de la provincia del Guayas. Después del 2009 jamás volví a desempeñar un cargo dentro de ese gobierno. A partir del 2011 empecé con un proceso de cuestionamiento muy fuerte a lo que en ese momento se estaba fraguando como la metida de manos en la justicia, incluida con declaraciones vergonzosas del presidente de ese entonces, diciendo que no solamente era jefe de gobierno, sino también jefe de Estado. A partir del 2014 empecé a trabajar con Guillermo Lasso en un proyecto que hoy toma forma y que por supuesto tiene crítica. Pero parece ciudadano. Solamente para concluir el tema del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano defiende cualquier cosa en cualquier momento y aprovechan cualquier circunstancia para acreditar una tesis. Pero eso es hechos hoy. 30 años al frente de la ciudad de Guayaquil y un montón de años medrando de una serie de gobiernos, jamás han podido poner las condiciones para cambiar este país. Hoy gobernamos nosotros, el movimiento Creo, y sí vamos a cambiar este país, pero desde lo institucional, desde el Estado de Derecho, desde el respeto a las libertades y sobre todo respondiendo también al derecho que ustedes tienen de poder criticarnos y poder cuestionarnos. Pese a que ese respeto a las libertades entonces puede implicar lo que está pasando hoy, que una persona ni siquiera vaya con un grillete ni con arresto domiciliario, pese a 2 condenas, a 2 sentencias ejecutoriadas, que tenga total libertad y quizás sin la certeza, porque quienes viven en la urbanización nadie lo ha visto. Usted tiene la certeza, la policía le ha comentado que ahí está, lo han visto el señor Glass. ¿Tiene ese reporte? Nosotros tenemos varios reportes periódicos de inteligencia, hemos reforzado la guardia del señor Glass, tenemos algunos
algunas limitaciones propias del Estado de Derecho. Existe el habeas corpus dentro de la Constitución como una institución que además ha sido utilizada por otras personas para salir, como en el caso de Abdalá Bucaram. Sí, pero con este caso con una celeridad impresionante. Como la acción de protección que también ha usado el señor Jorge Yunda. Los recursos constitucionales han sido utilizados en el país justamente en contra muchas veces de actores políticos para que puedan saltar los procesos de sentencia ejecutoriada. Pero esa es la realidad que tenemos en la Constitución. Ahora, si eso no nos gusta o si eso está mal, podemos removerlo. Inclusive vamos a plantear una consulta popular y en el caso de que la gente esté mayoritariamente en desacuerdo, podríamos remover esos derechos constitucionales. ¿Van a insistir en la consulta popular después de todo esto? Sí, nosotros vamos a insistir porque no tenemos por qué... ¿Pero la van a perder por goleada, ministro? No sabemos si la vamos a perder. Pero dígame usted, a ver, nosotros tenemos, Milton, pero es que usted tiene que escucharme algo. Nosotros tenemos que defender y hacer lo correcto. No podemos dejar llevarnos por lo que esto signifique en términos de popularidad o impopularidad coyunturalmente, porque al final del día la manera de construir un país es justamente haciendo lo correcto. Queremos nosotros tener éxito en términos de esa construcción institucional donde los 54 presidentes anteriores han fracasado. Porque muchos han intentado cambiar este país desde lo institucional, pero la realidad es que antes de que llegue el movimiento Creo, aquí con un telefonazo se arreglaban muchas cosas y nosotros no vamos a ser arrastrados a ese terreno. ¿Cómo salió Glass de la cárcel? ¿Quién ayudó a salir a Glass de la cárcel? Estas facilidades judiciales, jurídicas que están ahí. Eso lo decidió el juez. ¿O tuvo una ayuda política? Porque no aquí veíamos el comunicado. El social cristianismo dice el pacto Correa-Lazo. Creo dice el pacto Nebot-Correa. Pero también le debe dar risa el comunicado de Creo. No, ahí está el no de ninguna manera. Entre el PSC y porque eso es lo que ellos siempre han evidenciado y no desde ahora, sino hace un montón de años. ¿El Partido Social Cristiano tiene que ver en la salida de Glass? Yo no he dicho eso de ninguna manera. Nosotros desconocemos y no podemos acusar a ninguna organización política de que haya buscado que el señor Glass salga. La única referencia de hechos concreta es que el señor Glass salió, el sentenciado Jorge Glass salió porque un juez de Manglar Alto lo decidió. ¿Que fue un proceso irregular? Claro que fue un proceso irregular. ¿Que fue hecho aprovechando la noche? Claro que fue hecho aprovechando la noche. ¿Que hay la posibilidad de apelar y que lo van a hacer las instituciones correspondientes? Claro que lo van a hacer, pero lo más importante, nosotros no vamos a ir ni un milímetro más allá de lo que nos permite la Constitución. Si se le pone una Biblia, ¿usted puede jurar ante la Biblia que no pactó con el correísmo? Así es, totalmente, 100%. ¿Y por qué está contra las cuerdas del gobierno? Perdió al pueblo. Dicen que perdió al pueblo. Bueno, dicen muchas cosas. ¿Pero usted cree que sí? No, yo no creo que sí. Yo creo que el pueblo sabe que nosotros estamos actuando correctamente. Y como le digo, habrá muchas personas en función de las fracturas que dejó el correísmo, porque las dejó, porque persiguió a mucha gente, porque utilizó a la prensa que tenía de los medios públicos, porque utilizó a los medios judiciales, porque abusó de los dineros públicos, porque hubo corrupción. Eso dejó muchas fracturas en la sociedad. Hoy mucha gente busca vendetta, otros consideran que es injusto, y está bien, nosotros respetamos las razones, pero nosotros debemos actuar en función de lo que consideramos lo correcto y con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Ministro, así como ha sido enfático en decir que no va a haber una intromisión en otra función del Estado, en este caso en la justicia, a ustedes sí, a través de la policía, les corresponde garantizar que esa persona que está privada de libertad, donde esté, no se va a fugar. ¿Eso lo pueden garantizar ustedes al país? ¿Que no se va a fugar el señor Jorge Glass? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que ofrecerle al país y que lo estamos haciendo. Garantías en esta vida al 100% solo hay de dos cosas. Uno, la muerte, y segundo, pagar impuestos, que es lo correcto. Pero hoy nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo y por eso yo he oficiado a 3 instituciones distintas para que redoblen la guardia del señor Glass dentro de los límites que la Constitución me permite. Y ese trabajo lo tenemos que hacer porque sabemos que una fuga es un problema político mayúsculo, social para el país. Damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. Abogado, usted ha señalado que esta concesión del habeas corpus tiene problemas de forma y de fondo. Y claro, en la forma está ya el hecho conocido por todo el país, que se lo solicitó ante un juez que no tenía la competencia, que aquí se aplicó un recurso cuando no había una detención ni arbitraria ni legal. Pero ¿cuáles son esos problemas de fondo que trae el haberle otorgado este habeas corpus a Jorge Glass? Buenos días, gracias por la invitación. Justamente lo que usted acaba de decir, Liz. El que se haya asimilado como un trato inhumano, degradante o de tortura a una condición normal de prisión. Recordemos que una prisión no es un hotel, por supuesto tampoco es un centro de tortura. Nuestros centros de rehabilitación se han convertido en un infierno para todos los que están dentro. Pero si es que vamos a aplicar esos estándares de ansiedad o que le aplicaron al señor Glass, tendríamos que
liberar a los 40.000 privados de libertad que tenemos en nuestro sistema carcelario. Entonces acá lo que estamos viendo es que se ha favorecido de manera fraudulenta, además, utilizando a un juez, aquí sí, literalmente entre gallos y medias noches, porque lo presentan a las 12:05 de la noche, a un juez que no tenía absolutamente nada que ver con el lugar donde estaba privado de libertad del señor Glass, tampoco tenía nada que ver con su domicilio. Estamos hablando del juez de Manglar Alto, provincia de Santa Elena, en donde además se presenta a través de una tercera persona que dice desconocer el lugar donde Glass estaba preso. Pero además lo hace patrocinada por el abogado del mismo señor Glass. Es decir, las únicas personas que no conocían dónde estaba preso, que no conocían que Glass estaba preso en la Tacunga, eran la persona que presentó la acción de habeas corpus, el abogado de Glass y el juez que resolvió. Pero eso de ahí puede ser considerado fraude procesal, incluso el hecho de que el abogado diga que no conocía, que no sabía dónde estaba su defendido, por ejemplo, y que el juez haya también aceptado eso. Eso debería ser considerado como prevaricato, pero existe una decisión de la anterior Corte Constitucional, de la correísta, que bajo criterios muy discutibles, señala que los jueces, al resolver las garantías jurisdiccionales en materia constitucional, no prevarican. Esto, claro, es una excepción al principio de legalidad penal que, desde mi punto de vista, como penalista y como constitucionalista, no le veo el sentido. Cuando un juez resuelve contra norma, independientemente de si lo hace en materia laboral, civil, penal o constitucional, debe asumir la responsabilidad penal que con eso le toca. Y ya le doy paso a Milton, pero hay mucha gente que dice esto no significa que Jorge Glass haya recuperado la libertad, pero a diferencia de un arresto domiciliario donde debería estar en su casa, tener la certeza que está ahí, el habeas corpus le permite movilizarse por cualquier lugar del país mientras no salga del mismo. Es tener prácticamente este tema sí hay que dejarlo súper en claro. El juez de Manglar Alto no ha revocado las sentencias condenatorias, ni ha dejado sin efecto, no lo ha declarado inocente, ni mucho menos. Pero está libre. Lo que hace es cambiar la modalidad de ejecución de la pena. Es decir, la ejecución de la pena, la modalidad de ejecución de la pena decidida en la sentencia fue la de prisión en la Tacunga. Le cambia la modalidad a una especie de libertad controlada, tiene que presentarse cada tanto y no puede salir del país. No va a ser lo mismo que le pasa a Celi, que va a ser arresto domiciliario. Ah, por supuesto, no, este es un caso totalmente inédito y una de las cosas que me molestan, porque no es el problema de Glass o no Glass, eso que lo analicen los políticos, yo no soy político. Pero a mí como jurista lo que me fastidia es que tergiversen el derecho de manera tan ignorante y que con esto termine no solamente tergiversada, sino reducido el habeas corpus para las personas que realmente tienen derecho a presentar esa garantía jurisdiccional. Ese es otro tema. Eso es lo que me jode, la verdad. Pero el primer tema que les escuché hablar 4 minutos a usted y a Liz, después de todo lo que dijeron, todo es legal. ¿Perdón? Todo es legal. No. ¿Qué es ilegal? Es ilegal que el juez haya resuelto. Es ilegal el juez. ¿Por qué? No, por competencia. El artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que el juez competente es el juez del lugar donde está privado de libertad. Pero cuando se quitó la territorialidad... ¿Perdón? Se quitó la territorialidad para que se pueda acudir a cualquier juez. No, es que eso jamás ha pasado. ¿Eso no hizo la Corte en el 2021? No, perdóneme, a la Corte Constitucional le hacen decir cosas que nunca ha dicho. La Corte Constitucional lo que dice es que todo juez es competente para conocer las garantías jurisdiccionales, pero dentro del marco del procedimiento reglado en la ley. Es decir, no es que ahora yo presento en Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, un habeas corpus para que salga alguien que está en Tulcán. No, así no funciona. O sea, para ustedes es ilegal todo lo que ocurrió. Totalmente. Desde la presentación. Es ilegal que se presente a las 2:30 de la noche apuntándole a que el juez entre al turno. Es ilegal que el juez no haya, esa acción de habeas corpus no haya entrado a un sorteo del sistema y que se haya sorteado manualmente. Es ilegal que el juez de Manglar Alto conozca un habeas corpus dirigido a liberar a una persona que se encuentra en la Tacunga, Cotopaxi. Es decir, ilegal por donde le vea. Y la rapidez de premio Guinness les da por soltarlo. Eso, a ver, el tema de la celeridad, celebramos la celeridad y ojalá sea así para todos. Es que es lo que usted decía hace un momento. El problema es que así no funciona nunca con nadie. Es lo que decía usted hace un momento. Habrá que ver cuántos habeas corpus están pendientes, cuánta gente esperando un habeas corpus que ha muerto en las reyertas de las cárceles. Totalmente de acuerdo. Yo no me quejo de la celeridad en este caso. Me quejo de que solo en este caso haya habido celeridad.
Porque en todos los otros casos, es más, ojalá sean así de rápidos. Hubo gente en la penitenciaría del Litoral que tenía orden de excarcelación y que murió con la orden de excarcelación en la mano. Decapitada. Exactamente. Así es. Entonces, claro, acá todo fue ilegal y sin embargo todo se ejecuta a una velocidad impresionante. Y ahí la pregunta, abogado, es si es que con la misma celeridad se va a actuar ahora que ya el SNAI ha apelado. Bueno, hay plazos establecidos en la ley, la apelación tiene 8 días para resolverse por parte de la Corte y la Corte decidirá si ratifica lo dispuesto por el juez de Manglar Alto o lo revoca. Si revoca, el señor Glass tendrá que regresar a la Tacuba. Ahora, usted como abogado, usted decía, yo aquí no soy político, pero sí como abogado. Ahí también quiero preguntarle algo. Ayer estuvo aquí el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte Nacional, y resulta que nadie puede hacer nada, pero también resulta difícil de entender cómo un juez que estaba con un proceso, que estaba señalado por indisciplina, por un comportamiento erróneo, que tiene en su historial algunas cosas que llaman la atención, vinculado. ¿Se entiende? Que siga ejerciendo. Vea, si es que nos ponemos muy estrictos con los estándares, nos quedamos, no digo 100 jueces, pero por lo menos con la mitad de los jueces. Si es que empezamos a ver cuántos jueces tienen, por ejemplo, deudas pendientes en el sistema de pensiones de alimentos, nos quedamos sin un montón de jueces. Ojo, y no solamente jueces, funcionarios públicos, profesores universitarios, que no deberían además ocupar, de acuerdo a la Constitución, un cargo público. Basta que Contraloría haga un cruce del SUPA, del sistema de pensiones alimenticias, con la nómina de funcionarios públicos de diferentes instituciones y tendríamos un desenrolamiento, pero de cientos de miles. Dijo ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia que usted iba a denunciar al juez. ¿Sí? Porque sin denuncia además no pueden hacer nada tampoco. No, lo pueden hacer de oficio, pero nosotros como federación lo vamos a hacer. Obviamente, recién ayer pudimos acceder a la documentación. Estamos armando la denuncia, la vamos a presentar el día de hoy. Es una denuncia en sede administrativo-disciplinaria que esperamos sea acogida por el Consejo de la Judicatura y que actúe, porque esto realmente debe ser ejemplificante. ¿Denuncia por qué? Justamente por haberse comido todas las normas sobre competencia, sobre jurisdicción, haber actuado de manera corrupta en la tramitación de la tramitación de la acción de habeas corpus. ¿Cómo se supera todo esto, doctor? Con la consulta popular, que el presidente pregunte algo, a ver si es que primero... Primero que nada, abuso de habeas yo creo que corpus, de medidas cautelares. Lo primero que nada hay que resaltar un anuncio del presidente y que me parece importantísimo, es el respetar la independencia judicial. Más allá de que nos guste o no nos guste, esta me parece una resolución delirante completamente, no solamente ignorante, sino con claros elementos de corrupción. Sin embargo, es una decisión que hay que respetarla. Y me parece importante que se la haya cumplido, que se la haya ejecutado. Porque claro, lo más fácil habría sido decir, no sale. Claro. Y punto. Me paso por las galletas la decisión del juez. Porque yo soy el presidente y tengo superpoderes. Que eso es lo que habría pasado. Y tengo mi caída política. Eso es lo que habría pasado entre 2007 y 2017, por ejemplo. ¿No? Ahora, asumiendo todo el coste político que esto implica, porque el gobierno sale muy mal parado políticamente de esto, el presidente ha dicho, no voy a meter la mano en la política, lo cual, inclusive para un sector, incluso de abogados en este país, puede ser hasta chocante. Pero ya es hora de empezar a acostumbrarnos a que la función judicial se respete. Punto 1. Punto 2, me parece importante que se haya acudido a la institucionalidad para revertir el tema. Es decir, ¿qué hizo el SNAI? Vamos a apelar. Ok, apelan y ahora vuelve la pelota a la cancha de la función judicial, a nivel de corte. Ahora veamos qué hace la Corte, porque sería terrible que la Corte ratifique lo hecho por el juez de Manglar Alto. Ahí sí baje la puerta, baje la lámpara y apague la luz. Y lo peor sería que ya se vaya. Bueno, ese es un tema ya que entra en lo político. Bueno, sí, claro, pero a ver, pero también en lo jurídico. Sí. ¿Qué es lo que decidió el juez de Manglar Alto? Que Glass cumpla la pena, no es que sea libre, que cumpla la pena presentándose cada tanto, me parece que es el lunes de cada semana, y sin salir del país. Entonces, la policía tiene que garantizar de que Glass, durante el tiempo que demore la apelación, cumpla la pena de esa manera. Tenemos que terminar. Es decir, que no se vuele. Doctor Ramiro García, presidente de la Federación Ecuatoriana de Abogados. Tenemos que terminar el programa. Vamos con las noticias locales. Liz, como siempre, un gusto compartir contigo. Buen día. El gusto es mío, amigos. Que tengan un buen día.